Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas. Están terminando de sumarse. Bueno, primero muchas gracias por presentarse hoy. Sé que es un día distinto al que estamos acostumbrados, ¿sí? Pero bueno, vamos hoy a hablar. Arrancamos ya porque hay mucho para ver y quiero que estemos tranquilos para poder hacer las preguntas que quieran. Hoy nos tocaría ver lo que nos había quedado la clase pasada, que hemos visto una introducción a lo que era el DOM, y vamos a hablar un poquito sobre condicionales para cerrar esa etapa de condiciones. Bien, vamos a ver primero, vamos a esto, lo vamos a ver un ratito, me voy a un cachito como para escribir un poquito menos de código. Vamos a hablar un poquito de nuestro famoso DOM. Bien, ¿qué hemos dicho del DOM? DOM era la sigla de Document Object Model y era esta interfaz entre HTML y JavaScript. Básicamente lo que nos iba a permitir hacer el DOM era poder manipular el HTML, era la conexión entre HTML y JavaScript. Ahora todo esto que estuvimos viendo de cómo manejar los datos, si son strings, number, booleanos, operadores, operador ternario, funciones, bucles, arrays, todo esto que estuvimos viendo, ahora lo vamos a poder implementar orientado al frontend. Vamos a poder vincularlo con nuestro HTML y poder hacer cosas. Bien, ahora algo interesante que tenía, esto lo hemos visto un poquito más al final, era que esta interfaz que nos permite conectarnos con el HTML de manera indirecta nos va a permitir también modificar el CSS. ¿Para qué se usa el DOM? Para todo. Es la base, la verdad que se usa muchísimo, desde cositas como habíamos visto, ¿no? Puede ser botones desplegables, puede ser cambiar el estado, puede ser modificar la cantidad de mensajes disponibles para ver. em, el DOM sirve para, por ejemplo, detectar el nombre, para detectar quién está hablando, para colocar todo lo que tenga que ver con modificaciones que querramos hacer a lo largo del documento mientras esté visualizando el usuario ese sitio, ¿sí? Incluso existen algo, vamos a hablarlo todo en la última unidad, pero aprovecho a refrescar, a tirar un comentario, que se llaman librerías, que es código de terceros que nos permiten a nosotros hacer trabajo más simple, y hay muchas librerías que se basan con esto del DOM. Tal vez escucharon hablar, puede ser, si alguno, no sé, estuvo en LinkedIn, escuchó algún video, lo que sea, puede ser que haya escuchado sobre React, puede escuchar, esto ya es un framework, pero no importa, puede haber escuchado de Angular, ¿sí? Todas estas son tecnologías que se basaron o aprovecharon al máximo todo esto que es el DOM. ¿Sí? ¿Para qué les comento esto? Para que sepan que esto que están viendo acá y que les van a ver que causa mucho interés, es como una base para todo. Bien, ahora, ¿cómo es este tema? ¿Cómo es que esto se vinculaba? Bien, nosotros teníamos nuestro HTML, nuestro JavaScript por otro lado. Recuerden que todo esto está vinculado dentro de mi HTML, ¿sí? Incluso voy a cerrar acá, que esto es de la clase pasada, y voy a irme a esta clase. Acá, esto es un HTML con etiquetas dentro del body, un archivo JavaScript vinculado al final del body, y en ese JavaScript yo voy a poder vincularme gracias al DOM a ese HTML. Voy a poder obtener información de ese HTML. Bien, para eso, primero JavaScript había creado una palabra reservada que era document, que document hace referencia a el documento HTML al cual se encuentra vinculado, ¿sí? Entonces, documento HTML al que se encuentra vinculado el archivo JS, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Yo sé que tal vez ya lo hablamos un poquito de lo que se pasaba, pero ¿por qué? Porque yo acá voy a poder trabajar y hacerle pedidos como, bueno, anda a buscar este elemento o agrega este elemento acá o hacer esta modificación de esta manera o mira este formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se va a basar al HTML al que esté vinculado. Entonces, por ejemplo, si yo desde JavaScript, gracias al DOM, le digo, anda a buscar a este formulario esta información y lo vinculo a un HTML que no tiene el formulario, no va a funcionar. Pero si lo vinculé a un HTML que sí lo tiene, funcionaría.
¿A qué va este tema? El hecho de document refiere al HTML al que se encuentra vinculado, no a un HTML en particular dentro de, de nuestros proyectos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Bien, habíamos puesto el console log de document. Yo voy a aprovechar, iremos acá, vamos a ver el inspector para parte de la consola. Tiqui, 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 tiqui. Acá está, tardó un cachito, medio raro, pero bueno, no importa. Y document refería a todo lo que es el documento HTML, ¿bien? Ahora pasa algo interesante, entonces ponemos acá console log, yo sí refresco, espero que me lo cambie, ahí está, a ver si me lo cambió. Está medio raro, ¿eh? Ahí está. Me muestra el HTML tal cual está. El console log es este método que nos ofrece JavaScript, es esta función ya hecha que nos trae JavaScript para mostrarnos literal lo que coloquemos adentro. Como document es el documento HTML, lo que va a tratar es mandármelo de esta manera. Puede ser que a veces cuando hagan algún refresh y demás, se los traiga en forma de nodo, como si fuera un como fuera un objeto, pero para asegurarse eso yo lo que recomiendo es usar el console dir, que el console dir lo que nos trae es el formato de nodo de ese elemento. ¿Qué pasa? Fíjense, es un objeto. Recuerden, cuando hablamos en la clase pasada de los objetos, habíamos dicho que eran clave-valor, si era una propiedad con su valor. Y está ordenado, que nos lo muestra la consola, en orden alfabético. Por eso primero aparece que es una A, después una B, C, D y así sucesivamente. Y de todo nos muestra información. Nos muestra la URL, que acá es local, así que me pone la URL local, qué tipo de documento es HTML, el body, la etiqueta body y todo lo que contiene, todas sus propiedades. Después, los links, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el documento HTML. ¿Qué pasa? Este gran objeto document tiene un montón de propiedades almacenadas y también tiene métodos almacenados, es decir, que dentro de sus propiedades también almacenó funciones. Bien, vamos a hablar de algunas funciones que nos van a permitir a nosotros, esperen que acá, ¿sí? Las funciones que tienen algunos elementos se le dicen métodos, que nos van a permitir poder obtener elementos del HTML. Bien, entonces la pregunta sería, bueno, ¿cómo yo hago para poder obtener este H1 o este H2 o estos textos, ¿sí? Para hacer cosas. Bien, para eso hay muchos métodos, ¿sí? Acá los vamos a ver para que también sepan los pros y los contras y ustedes vean, según las circunstancias, lo que ustedes más quieren hacer. Bien, para obtener nodos. Algo que tenemos que tener en cuenta es la parte de qué eran nodos. Los nodos eran los elementos HTML. ¿Sí? Pero ¿por qué se le dicen nodos y no elementos? Porque no nos vamos a traer el elemento en sí, no es que va a venir así el H2 con el subtítulo. Va a venir este formato, vamos a decirle, objeto, ¿sí? Es un nodo, ya que es ese elemento transformado en ese formato, vamos a decirlo de una manera burda. Básicamente, el DOM lo que hace, Excalibur lo quería poner, ahí está. Básicamente, lo que hace el DOM, a ver si me deja dibujar, acá está. ¿Sí? Es crear una copia, toda una copia del HTML que esa es la que va a reproducir. Y lo transforma en estos nodos, en pequeños bloques que se van enlazando en sí, como una red. ¿Sí? A esto se le dice árbol de nodos, donde acá vamos a tener la etiqueta HTML, vamos a subirlo acá, tiki. Acá vamos a tener los elementos hijos, como el body, como acá el header, perdón, el head. ¿Sí? Y después se va a ir enervando, vamos a decirle, con todos los elementos hijos que va a tener. El DOM lo que va a hacer con esta copia, que es la que va a reproducir, ¿sí? Es permitirnos que de HTML podamos ir a buscar estos nodos y poder ver todas sus propiedades, modificarlas si queremos, ¿sí? Hacer, no sé, funciones, métodos, bloque de código con todas ellas, ¿sí? Y eso es lo que va a estar reproduciendo. Entonces, bien, métodos para poder obtener esos nodos tenemos getElement by ID, getElements by tag name, getElements by class name, y después los que son un poquito más famosos ahora, que es el query selector
y query selector all. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con estos métodos? Estos métodos son funciones, ¿sí? Entonces, fíjense que las vamos a obtener desde document y para poder ejecutarlas vamos a usar los paréntesis. Y vamos a ver que por cada uno de estos lo que vamos a obtener son distintos tipos de datos o elementos. Bien, empecemos por los más simples. Empecemos con getElementById. Bien, getElementById lo que nos va a permitir es obtener el primer nodo del HTML que contenga ese ID. ¿Qué es un ID? Bien, refresquemos un poquito la memoria. El ID es un nombre particular que le podemos dar al elemento, como el número de documento. Bien, recuerden que el número de documento es un número único que tiene una persona. Bien, acá es lo mismo. Tenemos la posibilidad de, por ejemplo, entre varios P, yo puedo agarrar a este y le pongo de ID texto 2. ¿Sí? Es un nombre único que le damos en todo el archivo HTML. Para que funcione como corresponde, tengo que siempre asegurarme que sea el único, ¿sí? Yo no puedo tener otro ID con el mismo nombre en el mismo documento HTML. No me va a tirar error el navegador, ¿sí? Si los pasamos por verificadores, sí, pero así de una como si yo hiciera, no sé, algo como esto no, pero en el HTML, en el JavaScript, por ejemplo, si yo hiciera algo como esto, me va a tirar un error acá en la consola y demás. Bueno, con el ID recuerden que no pasa, es algo técnico que tenemos que darnos cuenta, algo semántico, que es el ID tiene que ser un nombre único en todo mi documento. Entonces, bien, si yo quiero, puedo entonces nombrar, ir a buscar a ese elemento que tiene ese ID en particular. Es como decir, bueno, anda y tráeme a la persona o anda a buscarme a una persona con este número de documento. Bien, ¿cómo se hace? Document en minúscula, esto es, a ver, punto, y el método, getElementById, ¿sí? Document es este gran objeto que es el HTML y dentro tiene este método getElementById. ¿Cómo es el tema? Dentro de los paréntesis yo voy a poner el ID que estoy buscando. Y esto es muy interesante. El getElementById lo que me va a traer es un nodo de resultado. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? Vamos a poner let texto 2. Y acá console logs de texto 2 línea 11, ¿sí? Nos trae el texto 2 y toda su información. Hagamos que yo busco algo que no existe. Bien, me va a dar el null. Acá ya empezamos a ver en qué momentos, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, cuando creamos una variable vacía, un undefined, pero fíjense acá, como no lo encontró, me da un null. Bien, pero ¿qué es importante sacar de esto? Lo que vamos a tener del getElementById es, obtenemos el nodo, es decir, como un objeto, o el null en caso que no lo encuentre. Pero cambia la cosa cuando vamos a algo como, por ejemplo, getElementsByTagName o ClassName. Fíjense que ya el método medio que te lo dice acá con esta S, ¿sí? Que lo que te da son varios elementos. Y pensemos lo siguiente, si lo que me va a traer es un conjunto de varios objetos, ¿en qué formato lo va a hacer? ¿Qué tipo de elementos yo voy a recibir? ¿Qué les parece? ¿Sí? Volvemos a recapitular. El getElementById me trae el nodo, es decir, que lo que yo voy a obtener es o un objeto o el null. Muy bien, ahí, un array. Entonces, el getElementsByTagName y byClassName lo que me va a traer es siempre un array. ¿Y cuál va a ser el tema? Bien, me va a traer un array con todos los elementos, ¿sí? Con todos los nodos que tengan esa etiqueta o clase, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál te trae cuál, ¿sí? O un array vacío, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir getElementByTagName. El getElementByTagName tag es etiqueta. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a poder buscar por etiqueta, H1, P, section. Y volvemos a lo mismo. Let, no sé, vamos a poner títulos. Document, getElementByTagName, H2. Vengo para acá, ¿sí? Venimos acá, me trae un array con solo uno, porque solo tiene un H2. Pero ¿qué pasa si yo hubiera puesto un H3 que no tiene? Bien, me trae un array vacío, porque no encuentra un elemento con eso.
pero siempre me va a traer un array. Lo mismo va a pasar con class name. Let, no sé, conjunto, document, get elements by class name. Y vamos a poner, no sé, conjunto. Vamos acá, en que justo, ahí nos veo, ahí va. Un solo de conjunto. Bien, acá me trae un array vacío porque no existe nada con esa clase, pero no sé. Vamos a hacer que genero algunos elementos con esta clase. Y volvemos a hacer un breve repaso. Queda la clase. La clase es una manera que tenemos de poder a varias etiquetas nombrarlas de la misma manera, es decir, asignarle un nombre en común, como un grupo. Bien, podemos decir que la clase conjunto contiene a este H1, a este P, a este section. Recuerden que las clases no necesariamente siempre tienen que estar en el mismo tipo de elementos, es decir, no siempre que es en una clase solo puede haber P o solo puede haber H1, titulares o listas. No, puede ser cualquier tipo de elementos. Nos sirven para agrupar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos acá es, bueno, anda a buscarme todos los elementos que contienen esta clase, porque a todos los elementos quiero asignarle algo o hacer algo. Volvemos a lo mismo. Fíjense, acá tengo tres elementos, me da un array con estos tres elementos. Y fíjense, el índice siempre arranca del primero que ve. Siempre lee de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Por eso primero está el H1, después está este P, después está este section. Bien. Y después tenemos Query Selector y Query Selector All, que es uno de los más nuevitos y tal vez uno que es mucho más práctico de usar, así que puede ser que lo vean más seguido, porque permite por medio del selector ubicar o al nodo o a los nodos que tienen ese selector. Ahora, ¿qué es un selector? El selector era una manera, ¿sí? Por medio de símbolos que tenemos para nombrar, ¿sí? Ese selector puede ser por etiqueta, por clase, por ID o por alguna referencia. Bien, la referencia que podría ser, bueno, un elemento que está cerca del otro o un elemento que se encuentra dentro de otro. Para eso teníamos varios selectores, ¿sí? Esto se usaba mucho en CSS, donde, por ejemplo, un punto representa a la clase, si yo estoy buscando algo por clase, un numeral o hash identifica un ID. Si no le pongo nada, representa a un elemento. Y si no, después teníamos los compuestos, los selectores compuestos, que son aquellos que nos sirven para, por ejemplo, con esto tengo la posibilidad de indicarle que quiero saber de este elemento hijo de este padre, un elemento que está dentro de otro. Quiero buscar a este. También teníamos la posibilidad de utilizar el más, que era un hermano, ¿sí? Un elemento que está al lado del otro, ¿sí? Elemento que estoy buscando y la referencia que es el de al lado. Tenemos muchos estos simbolitos que nos permiten indicar, hacer referencia a un o varios elementos en particular. Ahora, ¿cómo es que se usa? Bien, vamos a como reemplazarlo. Yo puedo buscarlo de esta manera, let conjunto selector, vamos a hacer document.querySelector, ¿sí? Vamos a poner query selector y le puedo decir punto conjunto. ¿Qué va a pasar acá? Bien, como yo le puse punto conjunto en el query selector, fíjense que en el getElementByClassName by class name no hizo falta poner ningún símbolo porque sabe que estoy buscando a la clase conjunto. En el getElementsByTagName no hizo falta poner nada porque tagName, ya este método busca por etiqueta y solo pongo el nombre de la etiqueta. El getElementById entiende que esto es un ID, por eso lo va a buscar. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el query selector? Como es medio un comodín que yo puedo buscar cualquier elemento por etiqueta, por clase, por ID, por relación, yo tengo que asignarle qué es lo que estoy buscando. Por eso acá sí le pongo el punto. Yo estoy buscando aquel elemento que tiene de clase conjunto. Ahora, ojo, query selector nos trae el primer nodo que encuentre con ese selector. Es decir, que me trae un objeto. Mientras que query selector all nos va a traer un array con los nodos que encuentre con ese selector o un array vacío. En este caso, ¿no? O null. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá es importante poner el selector. Pero fíjense acá lo que hice. Yo le dije
query selector, o sea, búscame el primer nodo que encuentres con esta clase. Entonces, fíjense la diferencia entre conjunto, que me trae este array, y conjunto selector, que me trae solo el H1, porque sí, es el primer elemento con esa clase. Ahora, si yo hubiera puesto query selector all, fíjense cómo cambia y ahora sí me trae el array con todo. Ahora, ¿por qué me detuve en esto de, bueno, la diferencia entre qué me trae, si me trae un nodo, si me trae un array? Porque dependiendo de lo que yo pida y dependiendo de lo que me traiga, es como yo lo voy a manipular. Bien, inspeccionemos, por ejemplo, el texto 2, este que tenemos null. Bien, es un objeto que me trae SP que tiene este ID texto 2. Y van a ver que me trae todas las propiedades que lo conforman, todas las propiedades que hace que ese texto sea así como es. Dentro de todo lo que van a ver, recuerden que va en orden alfabético, todos los que empiezan con la palabra ARIA tienen que ver con propiedades que puede tener para lo que es la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad de un sitio? Son prácticas que vamos generando en estas etiquetas, algunas hacen falta agregar y otras no, para que cualquier tipo de persona que visite nuestro sitio tenga una buena experiencia. Ejemplo, las personas no videntes, cuando entran a los sitios web, lo que tienen son lo que se llaman screen readers o lectores de pantalla, que básicamente es un programa que le va dictando ese HTML, le va describiendo lo que ve y dónde está. En algunas etiquetas hace falta colocarle estos áreas que son atributos, son propiedades que le puedo agregar a la etiqueta para dar un poquito más de información. ¿Es obligatorio ponerlo si no, no es un sitio accesible? No. Y al contrario, ojo, quienes estén y quieran dedicarse a todo lo que es la accesibilidad en lo que es el HTML, porque a veces queriendo ser más accesible y metiéndole área por todos lados, terminamos siendo medio redundantes y la persona la pasa mal, ¿sí? Un gran ejemplo a veces en la navegación. Usamos la etiqueta nav que indica al usuario que está en la navegación y los lectores de pantalla le dicen que están en la navegación y hay gente que le pone un montón de áreas como información extra donde le dice estás en la navegación principal, esta es la navegación principal. Entonces el lector de pantalla está 5 minutos diciéndole lo mismo. Entonces, ojo en los usos de áreas, hay que ser moderado. Bien, entonces... Dentro de lo que es el nodo de cualquier elemento del body, van a encontrar muchos de estos ARIA, que son esos, son las propiedades que se le puede asignar a los elementos, ¿sí? Fíjense incluso como atributos. Yo puedo venir acá y ponerle, no sé, ARIA label, hola, o mejor dicho, no sé, texto principal. También el PP esto, pero no importa. No, a este no. Estamos con el P de texto 2. Así les aparece acá, quiero. Perfecto. Entonces vengo acá. Venimos por acá, le voy a poner consolir, así me aseguro, ahí va. Y fíjense, yo vengo a área label, texto principal. Bien, muchos de los atributos de los elementos los vemos acá como propiedades. ¿Por qué es eso? Los atributos es una información extra que le doy sobre la etiqueta. ¿Sí? Van a ver que muchos no están asignados, por eso dice null. ¿Sí? Todos los que dicen área corresponden a Em, accesibilidad. Detalle importante, o dato de color más que detalle importante, aquellos atributos que se escriben con una línea, acá los transforma en camel case, ¿sí? Entonces fíjense acá, area label es area-label, en el HTML, en el DOM es area label con ¿sí? Ese camel case. Bien, todos los diarios tienen que ver con la accesibilidad. Después tenemos la parte de atributos. Nos lista todos los atributos si queremos hacer, pero por ejemplo, tenemos uno que se llama ID, donde podemos tener el texto. Tenemos uno que se llama inner text y tenemos otro que es igual, funcionan de la misma manera, que es text content. Text content es un poquito más nuevo. Tenemos inner HTML, que nos sirve mucho cuando tenemos elementos internos, ¿sí? Tenemos toda la parte de on, que la vamos a ver la clase que viene con eventos, ¿sí? Que son los eventos. Después tenemos propiedades como pueden ser scroll height, ¿sí? Que nos dice, bueno, cuántos píxeles desde el inicio se tuvo que hacer scroll para ese momento donde se llamó a ese elemento, qué tipo de etiqueta es. Style, que tiene que ser por acá. Style, que es un objeto. Y fíjense que esto está interesante
porque el P, el nodo, es un objeto y style es un objeto dentro de este objeto, ¿sí? Que tiene acá todas las propiedades que nosotros podemos asignarle a ese elemento. Tenemos, por ejemplo, otra clase, otra propiedad, por ejemplo, que se llama classList. Ahí está, classList, que es un array con todas las clases que puede tener el elemento, y className, que nos dice toda la clase directamente como un gran texto. Y uno dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? Para un montón de cosas. Ejemplo, yo puedo venir acá y decir, bueno, mira, texto 2, ¿sí? Es el nodo, es un objeto. Entonces yo con un punto puedo acceder a todas sus propiedades. Entonces pongo, no sé, texto 2 ID, no, ahora sé que no tiene mucho sentido, pero ahora le vamos a hacer otras cosas. Y vengo acá y me trae texto 2. Le pongo texto 2 tag name y me dice que es un P. Pero también, por ejemplo, puedo saber text content, cuál es su contenido de texto. Y tengo todo este texto, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Y estos son propiedades y esto es un objeto. Entonces, como nosotros de JavaScript ya sabemos manejar objetos, podríamos manipularlo y hacer que tal vez en una función, esto se complementa con eventos, cuando se pulsa y demás, bueno, cambiarle su contenido y decirle, mira, ahora text content no va a ser más texto 2 y va a ser, no sé, un nuevo texto que le modificamos. Y me lo modificó. Y voy acá y me dice que este texto 2 es un nuevo texto que le modificamos. Pero si yo vengo a mi HTML original, sigue diciendo texto 2. ¿Qué pasó? Mi navegador reprodujo el HTML, pero cuando fue a reproducir el JavaScript, el archivo JavaScript, gracias al DOM, le dije, bueno, este nodo que tenemos acá, vamos a cambiar esta propiedad a esta nueva. Anaí, el hecho de que te muestre lo que no está siendo usado, ¿es con el fin de que después se pueda manipular o hay otro propósito? No, te dice todas las propiedades que posee. Todos los nodos del HTML van a ver que tienen todas esas áreas, todos esos on, porque son propiedades que tiene creadas. Piénsenlo como el objeto, ¿sí? Nosotros si teníamos propiedades que no necesitábamos, tal vez ni las creábamos, pero si las íbamos a crear, como no pueden exactamente. Existen, es decir, todos estos elementos tienen definidos áreas, pero con valor null. Lo mismo el ID, tienen un ID con valor null, una clase con valor null. Por eso, cuando yo llamo, por ejemplo, a un elemento que no tiene ID y lo miro, voy a ver que, por ejemplo, títulos. Tenemos acá una de estas, H1. Esperen que sin querer, ahí está. Y me explica todo. Voy a la parte de ID y me dice en este caso que lo puso con comillas vacías. O sea, tiene creada la propiedad ID, por eso yo la puedo usar acá. Acá yo no le estoy creando una clase. La propiedad class ya la tiene. Yo lo que le estoy es asignando y creando un nombre. ¿Por qué? Pensémoslo de otro lado. Si no existiría esa propiedad class, cuando yo la defino acá, me tiraría error. Como, mira, esto no existe, no existe una propiedad llamada class. ¿Sí? Entonces, cada elemento se genera con todas estas propiedades. Las que no contiene, no tiene valor. Eso permite que después las puedas modificar acá en el HTML o no en el JavaScript si es que las vas a utilizar. No sé si con eso me aclaré. Genial. Parece que sí, pero algo que a mí me parece siempre interesante es que, por ejemplo, hay propiedades que son medio intrínsecas a todas. Por ejemplo, text content, vamos a usar como algunas propiedades de nodos, ¿sí? Text content, ¿sí? Es una de las propiedades que nos muestra el texto interno de un elemento. Y una que usa mucho y en el HTML es la que nos muestra, ¿sí? El contenido HTML de un elemento. Ambos me los traen como un string incluso. Fíjense si yo vengo por acá, por ejemplo, y ves una lista.
Fíjense si yo le pido que me vaya a buscar el primer UL que encuentre. Vengo acá, me muestra el UL. Y fíjense si yo pongo esta lista, el inner HTML, me trae este bloque. Pero fíjense qué pasaría si yo le digo que me traiga el text content. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambia? Bien, las cosas que yo puedo llegar a hacer con esto. Por ejemplo, con el inner HTML se hace mucho lo que se llama inyección de nodos. ¿Sí? Nos puede llegar a pasar que, por ejemplo, y acá viene esto, tengamos, por ejemplo, que muchas de las personas que tal vez hicieron HTML, ahora cuando vean esto se van a poner súper felices. Tenemos a veces sitios, ¿no? En los cuales a veces tenemos una estructura que se repite. Por ejemplo, una tarjeta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a buscar este que es un sitio corto, me gusta, por eso suelo ponerlo como ejemplo porque es chiquitito. Fíjense, a ver cómo cambió porque hace unos meses que no veo. Acá, tenemos estas tarjetas. La verdad que si vamos a diseño es lo mismo. Tiene una imagen a un costado, tiene un título del mismo tamaño, con la misma distancia, con un texto, con un botón. Lo mismo pasa con estas tarjetas. Pensemos algo un poco más complejo. Eh, Creo que es esta. Esta tiene como bastante cosa por todos lados. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas estas tarjetas, pero yo voy acá y tengo esta estructura que es la misma. ¿Qué cambia? El contenido, porque acá tengo la imagen, el bloquecito de colores, el texto, cuánto sale. Y hacer esto de manera manual es un trabajo bastante laborioso y bastante posible de que metamos la pata. Entonces, por ejemplo, podríamos usar el DOM teniendo la lista de información para poder mostrarlos también. Bien, ¿cómo? Bueno, existen dentro de los métodos también la posibilidad no solamente de poder obtener información de los nodos y posibilidad de modificarlo, sino que también entre varias cosas tenemos la posibilidad de crear nodos en el HTML, ¿sí? Vamos a ver, crear nodos, ¿sí? Gracias al DOM. E incorporarlos a este HTML. Que se hace un montón, se hace incluso también con, por ejemplo, los foros. Los foros se crean vacíos y a medida que se va recibiendo la información, se van creando, ¿no? Esos elementos y se van inyectando en el HTML. Hay varias maneras. Tenemos una que es la más, vamos a decir, una más desarrollada y otra, ¿no? Opción más simplificada. Va a depender de cada uno, a veces te sirve una, a veces te sirve otra. Pero, por ejemplo, una de las más desarrolladas es utilizando algunos métodos. Existe dentro de Document un método que se llama createElement, que nos permite crear un elemento. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a agarrar document.createElement y voy a crear, por ejemplo, un div. Em, y a ver qué información tenemos por acá. Libro, precio y stock. Bien, y acá le voy a poner el contenedor y a ese contenedor le puedo poner, o mejor dicho, vamos a hacer una idea. Let info document create element. Vamos a hacer algo sencillito y esta se la hacemos porque es muy larga esta. Puedo crear esto, puedo agarrar y ponerle directamente contenedor.text content, soy un div nuevo y después tengo la posibilidad de, por ejemplo, crearle atributos, contenedor punto set attribute, le puedo setear un atributo, no tiene mucho sentido, pero le voy a poner hola. Le podríamos agarrar a todo esto y agregarlo. Hay uno de los métodos, ¿sí?
para agregar al HTML, porque acá creé el nodo, pero está todavía acá, no lo pasé para que se vea reflejado. Le puedo poner algo que se llama append child, que es para agregar al final de un elemento. Y puedo decir, bueno, let's section, document, query selector, la etiqueta section, y le puedo poner section.append child y le agrego contenedor. Entonces, por ejemplo, me agregó este div y si yo voy acá, voy a encontrar al final del section un div con clase hola que dice soy un div nuevo. Pero bueno, hagamos algo un poco más simplificado. ¿Cómo yo podría crear estas tarjetas? Bien, yo acá armé cómo se vería una tarjeta, ¿no? Donde tengo una clase, vamos a dejarla esta, con una imagen X, con un párrafo, con más información. Yo podría, si quiero, venir y hacer esto, decirle, bueno, ¿sabes qué? Vamos a comentar esto hasta acá, así reutilizo este y no lo tengo que volver a hacer. Y le puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Contenedor va a tener un inner HTML de la siguiente manera. Y acá fíjense, estoy usando estas famosas comillas que vimos cuando hablamos de strings, ¿sí? Que habíamos hablado que estaban las dobles comillas, que estaban las simples comillas y después estaban estas que se llamaban bastics. Las bastics nos permiten escribir en múltiples líneas. Y acá nos vendría bárbaro porque el inner HTML me indica en formato string el contenido HTML que tiene un elemento. Entonces yo se lo podría, si quiero, crear. Y le digo, mira, va a tener esto. Esperen que no lo copié. Copio esto y me lo traigo para acá, a esta etiqueta div. Y yo le podría agregar contenedor.classList que me muestra todas las clases y le puedo agregar con el método add tarjeta y después con este famoso append child se lo puedo agregar acá. Y fíjense que, a ver si... tiki, 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 tiki. Ah, nunca fui a buscar section, entonces no, ahí está. Voy a traérmelo por acá. Ahí queda mejor. Y ahora fíjense, vengo para acá y tengo una tarjetita con información. Y vengo para acá y la veo. Entonces, por ejemplo, hagamos algo un poco más complejo. Vamos a agarrar y voy a armar una tarjeta por cada una de estas listas de productos. Yo tengo una array de objetos donde tengo, no sé, un libro con un precio y con un stock. Yo voy a cambiar los precios como para que veamos que son distintos. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, ya acá puedo empezar a combinar cosas que sé. Yo puedo hacer una función, nos hacemos una función tradicional, que se llame armar tarjeta libro, donde digo, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pasar un array. Y lo que vas a hacer es con un for, miren que vamos usando cositas de antes, let libro of array, mejor acá vamos a poner libros, así que mejor. Y bueno, por cada uno de estos libros vas a let tarjeta, document. Acá justo voy a hacer un div, pero podríamos crear lo que nos guste, ¿sí? Cualquier elemento. Create element y me creo un div. Y tarjeta.classlist.add o classname, de la manera, tarjeta. Aprovecho que desde CSS armé, fíjense, desde CSS armé una clase tarjeta que tiene estas sombras, este width, este height. Y le puedo decir, bueno, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Por cada uno te creas esta tarjeta, le agregás esta clase y vas a agregarle, como ir en inner HTML, una estructura que va a ser un H3, que el H3, ahora vamos a
Usar un poquito esto, vas a tener el, porque no, cada libro tiene el nombre, el precio y el stock, ¿no? Vamos a poner así, vamos a cambiarle un poquitito, ¿no? Nombre, precio y stock. Bueno, y le vamos a poner acá el nombre y con una lista, ¿por qué no? El precio y el stock. Entonces, yo estoy acá inyectando en este punto cómo quiero que se vea, lo que tenga adentro del HTML. ¿Qué otra manera tendría? Bueno, como hicimos un create element, creo el H3, creo la lista, creo los ítems, después los agrego con el append child a todos y después con el append child general agrego todos. Es mucho más largo, yo recurro un poco más a esto, pero es completamente válido. Pero por ejemplo, acá viene algo interesante. Bien, ejecuto esto, ¿no? Acá tenía el nombre, el precio y el stock. Y después que crea la tarjeta y que termina de hacer todo esto, agarra a este section, vamos a comentar esto, y le digo que agregue como hijo a la tarjeta. Bien, entonces, por ejemplo, vengo acá, le digo que ejecute esta función con la lista de productos y me crea, ven, todas estas tarjetas, 1, 2, 3, 4 y 5, que son estas de acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero fíjense que no me pone libro uno, me pone tal cual de manera literal lo que quiero. Bien, esto es un string y alguien me diría, bueno, ¿y si haces una concatenación? Así le vas agregando, ¿no? Los parámetros, podríamos. Pero algo lindo que tiene las Bastics es que si yo pongo algo entre llaves con el símbolo pesos adelante, entiende que lo que está entre llaves, lo que está dentro, no es un string, no es un string, sino que es un elemento HTML, JavaScript, perdón. Ya sea, y acá le puedo poner una variable, puedo hacer una operación, puedo incluso decir, bueno, mira, de cada libro, cada uno de estos libros va a tener un nombre libro o libro nombre. Entonces, fíjense ahora, libro uno, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Y esto mismo lo puedo cambiar a estos también. Es decir, mirá, de cada libro, que va a ser un objeto, la propiedad precio. De cada libro, una propiedad que es el stock. Entonces, fíjense cómo cambió. Y a esto le podemos hacer un montón de cosas. Le puedo decir acá que nuestro amigo Section tenga un display flex con un flex wrap, así. Me lo tira para abajo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cambia la situación, donde voy a sacar esto si no molesta. Ahí va. Tiqui, 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 tiqui. Que borré algo de más, me parece. Línea 28. Acá. Ah, aquí. Ahí va. Fíjense, me trajo todo esto. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Por medio de una función, yo pude traer información y transformarla en código HTML y verla reflejada. ¿Sí? Anaí, ¿esto te lo trae ya porque tenías que dar un CSS? Sí, ¿qué hice yo? En mi HTML vinculé un CSS donde creé una clase, en este caso tarjetas, que le dé una sombra, le podría haber dicho, mirá, dentro de tarjeta hay un H3, ese H3, dale un font weight bolder, fíjense que más grueso, y un background color light coral. Ahora, ¿qué pasa? Yo aproveché que JavaScript me permitía crear por medio del DOM elementos y partes internas y lo pude ir agregando. ¿Qué pasa? Como yo acá tengo una lista de un array de objetos, que esto lo podría haber traído de una base de datos, de otro servidor, de cualquier otro lado, o yo tenerlo esto armado,
puedo de una manera mucho más práctica poder crear cosas repetitivas. Y que si, por ejemplo, vienen y me dicen, ¿sabías que ya no hay 106 libros del libro uno, hay 10? Lo modificás y se va a modificar. O si nos dicen, hay nuevos libros, no tenés que crearte toda la tarjeta de vuelta. Directamente crearás un nuevo libro. Entonces, fíjense como ahora también el hecho de saber arrays, objetos, propiedades, bucles, y a eso le agregamos DOM, podemos incluso hacer cosas mucho más complejas, ahora sí, obteniendo la información desde el HTML o incluso inyectando información a nuestro HTML. ¿Cómo estamos hasta este punto? Jesús nos dice que bien, Anaí también. Perfecto. Bien, entonces el DOM nos sirve para muchísimas cosas. Acá les estoy mostrando algunas como para que vean cómo incluso también nos puede facilitar a toda la parte que es visual, también a todo esto, incluso a lo que es poder obtener información. ¿Sí? Vamos a ver en otra de las clases que le dedicamos todo a formularios, que el mismo DOM, gracias a poder acceder a ciertos elementos, vamos a poder acceder a formularios, ver lo que se está escribiendo. ¿Sí? Jesús, bien, como que en esta parte se va generando contenido dinámico, digamos. Exactamente, el DOM es el que nos va a permitir incorporar información dinámica, por un lado, sí, y tal vez hacer un poquito más interactivo nuestros sitios, más que dinámicos. Es decir, ahora el usuario va a poder hacer modificaciones y nosotros mismos, por más que recibamos la información de afuera o la tengamos nosotros almacenadas en JavaScript, podemos facilitar también trabajo. ¿Sí? Es la verdad que muy versátil el DOM. Y nos puede permitir también para ver, para personalizar cosas, para responder formularios. O sea, JavaScript se creó, el fin de JavaScript apenas se creó era poder verificar formularios. Era revisar que el formulario esté bien antes que mandarlo. Lo vamos a ver incluso en una clase. Hoy en día se expande mucho más. Podemos hacer esto, ¿no? Recibir un bloque de información e inyectarla sin la necesidad de diseñar e ir modificando uno a uno todos estos, ¿sí? Incluso vamos a ver cuando vemos eventos en unas clases que podemos hacer un carrito de compras, podemos hacer botones desplegables, podemos hacer eh, muchas cosas mucho más funcionales, ¿sí? Gracias al DOM y todo lo que venimos viendo. Bien, ahora metámonos un poquito con esto, ¿no? Nos dice, bueno, lista de productos. Y tenemos estos libros. Y metámonos que estamos haciendo un proyecto sobre una librería, ¿sí? O una biblioteca donde venden libros. Y se van comprando los libros y necesitamos que, o nos piden, que uno de los administradores, por ejemplo, cada tanto pueda tirar un programa, una función, y les diga si, no sé, tiene menos de 10 libros de algún libro, que les salte una alerta donde, che, mirá que nos falta tantos libros. Entonces, al final del día, la persona tira esta función, veremos con eventos cómo es que la dispara, pero tira la función y le dice, bueno, revisa entre todos aquellos que tengan menores de 10. Bien. Entonces, hago la función, si quieren ver stock faltante, vamos a ponerle, ya que estamos, lo hago de esta manera como para que, bueno, refresquemos y vayamos siempre repasando todo lo que vimos viendo. Y decir, bueno, mira, esta función lo que va a hacer es, tenemos dos opciones. Uno diría, bueno, vamos a filtrar, porque esto es una función, y filtrame aquellos libros, ¿sí? Cuyo stock sea menor a 10. Y entonces, ¿no? Por ahora ponemos un console log de lista de, vamos a guardarlo, si no, no. Let libros faltantes, ¿no? Y le decimos, bueno, console log libros faltantes. Tenemos por
Siempre recuerden que arrancamos por la parte fácil, después la vamos complejizando. O más sencilla, más que fácil. Ahí estamos, vamos a la consola, tiki, 104, 101, me trae un array, tengo tres libros, el 2, 3 y 4. Perfecto, el 2, bien, el 3 y el 4. Después todo el más tiene 10, bien. Pero hagamos que lo que yo quiero es, bueno, de cada uno de estos que me tire, mira, tal libro es, tales son los libros que tiene esta pendiente. Podría tranquilamente hacer un bucle y ponerle directamente los nombres, pero otra alternativa que yo tengo, sí, yo podría decirle un for each, ya que estamos usando funciones nativas, libros faltantes, for each, por cada libro, de estos que falten, podemos ponerle un alert o armar directamente, meter por acá, a ver, vamos a hacer como un faltantes. Ah, vamos a hacerlo null, vamos a hacerlo fácil. Ahí está. Y le decimos, bueno, mirá, por cada libro, let listas faltantes. Vamos a buscar, creo que se llama faltantes, ¿cómo se llama? Faltantes, faltantes. Y le digo, mira, por cada uno de estos libros vas a em, crear un lib a este ítem. Le vas a cambiar el contenido que diga falta. Tenemos faltantes del libro. Justo no veo. Ahí está. Y acá le metemos con esto. Libro, punto, libro nombre. Y hacemos lista faltantes, append child. Append también se le puede decir. Bien. Entonces acá ya tenemos. Tiki, tiki, tiki. Tenemos faltantes del libro 2, del libro 3, del libro 4. Perfecto. Pero podríamos hacer algo un poco más complejo de esto. Podríamos, si queremos, en vez de hacerlo de esta manera, podríamos agarrar y otra manera de pensarlo, vamos a ponerle bis, y esto lo vamos a comentar, tiki, sería lo siguiente, que en vez de hacerlo con un filter y después volver a iterar sobre todos estos, podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a agarrar a la lista de productos, ¿sí? Y vamos a hacer un for. Y vamos a decir, mira, por cada libro de la lista de productos, voy a iterar por cada uno y yo podría, si quiero, hacerme una pregunta. Podría decirle, bueno, fíjate, este libro, vamos al primero, ¿cuánto stock tiene? ¿Tiene menos de 10? Ah, bueno, ya le armo todo y se lo agrego. Este otro libro, ¿cuánto tiene? ¿Menos o más de 10? Le agrego. Y ahí voy verificando uno por otro. Pero esa pregunta, donde yo le digo, bueno, ¿cuánto stock tiene? Si tiene más o menos de 10, es una condición. Y nosotros habíamos hablado de los condicionales solamente del operador ternario. ¿Cómo era este operador ternario? El operador ternario tenía algo que se llamaba condición. Esta, vamos a hacerlo así, aquí, ahí va. Esta condición podía cumplirse o no cumplirse, es decir, darme un booleano true o un booleano false, y según lo que pasaba tenía un camino, ¿no? Un camino A, un camino B. Que a su vez, si quiero, podría a esto enervarlo en otros y así sucesivamente. Lo hemos visto con el operador ternario, donde, por ejemplo, ¿no? Una de las cositas que podíamos hacer
era, por ejemplo, decir, bueno, mirá, vamos a preguntar, ¿no? La edad de una persona y vamos a hacerla más cortita, hagamos que queremos vender entradas. Bueno, si esa edad era mayor a 18, porque tal vez no sé, era una película bastante sangrienta, bueno, le podía, ¿no? Vender la entrada. O en caso que no, no le podemos vender la entrada. No sé si se acuerdan. Entonces, según lo que íbamos recibiendo, seguíamos un camino o seguíamos otro. Bien, pero fijémonos en este caso. Yo estoy evaluando cada libro y mi condición, si yo quisiera hacerlo con lo que ya sabemos, sería, ok, fíjate, ¿no? ¿Cuánto es el stock? Si el stock es mayor o menor a 10, porque según esto, si mi stock, vamos a hacerlo inverso, es más chico, menor a 10, entonces necesitamos, ¿sí? Reponer una cierta cantidad de libros, si no, no es necesario. ¿Qué pasa? En estos casos, acá, esta situación donde, bueno, o lo repongo o no lo repongo, lo que termina pasando es que tal vez esta parte está de más. Es decir, que va a haber momentos en los cuales en mi condición no necesariamente tenga una acción para todo. Tal vez solamente me preocupa si esa condición se cumple, que quiero hacerle algo. Y si no, no quiero hacerle nada. En estos casos, el operador ternario me queda de más, porque acá ya tengo que poner un console log, unas comillas, algo para que no quede vacío, porque si lo dejo vacío, me tira error. Entonces, bien, ¿qué pasa en esas situaciones donde la verdad no tengo esa necesidad? O opción número dos también que nos puede llegar a pasar. ¿Qué pasa si yo tengo que hacerle muchas cosas? Por ejemplo, el vender la entrada. El vender la entrada no es el console log. Va a llevar una función en donde, por ejemplo, podamos verificar si está registrado o no. Si está registrado, le armo el ticket y lo genero. Si no, le pido que se registre. Todo ese proceso de cosas que tal vez son más complejas para meterlas todo en un operador ternario. Bien, en ese momento, como alternativa a los condicionales que sabíamos del operador ternario, ¿sí? Se luego queda la condición, ¿no? Vamos a poner acá sintaxis, así ya refrescamos esto, era la condición, acción verdadera y acción, o sea, ¿qué hago si no se cumple? Bien. Existe otro condicional que es el famoso if, que tiene su variante if-else, ¿sí? Y después otros anidados. ¿Cómo es la sintaxis? Bien, acá cambia toda la situación. La sintaxis de este operador, de este condicional, perdón, es la palabra reservada if, donde entre paréntesis pongo la condición y dentro de las llaves pongo la acción o las acciones que quiero hacer si se cumple. Es decir, si me da true. Y si quiero, y esto es una alternativa, yo podría dejarlo de esta manera y que solamente me tire este tema, pero si quiero hacer múltiples acciones, ¿sí? Tanto se cumpla como no se cumpla, puedo agregarle un bloquecito más, como si fuera medio desmontable, que es el else. Else va a contener la o las acciones, ¿sí? Si es que no se cumple. Entonces, acá cambia un poco la situación. El if, con su variante if-else, me va a permitir a mí o solo manejar un solo camino, si es lo que me importa, o manejar múltiples caminos con muchas acciones, lo cual me va a permitir a mí ver algo mucho más prolijo y más cómodo también. ¿Qué? ¿Con este operador ternario no podríamos hacer esto? Sí, pero ya tendríamos que involucrar funciones, porque el operador ternario solo me permite una única acción verdadera y una única acción falsa. El operador ternario me va a servir cuando yo lo que tenga que hacer son cosas chiquitas, ¿sí? Tenga que verificar pequeñas cosas las cuales no tengan mucha información para realizar y que encima yo tenga que responderle si se cumple o no se cumple. No sé, un ejemplo puede ser que se manda un correo, un formulario. Si vieron que es cuando mandan el formulario, una vez que se mandó, les tira un cartelito que dice se mandó con éxito o si no les dice hubo un error.
Bueno, eso se puede hacer con un operador ternario porque es un mensajito. Es algo muy chiquito en donde, por ejemplo, agarran a un nodo y le cambian el text content. Es algo muy chiquito, en el operador ternario nos viene bárbaro porque es muy cortito. Pero ya para cosas más complejas, como por ejemplo eh, lo de la entrada. Bueno, si, por ejemplo, vamos a hacerlo de esta parte. Si tiene mayor a 18, bueno, voy, me fijo si está registrado, lo mando a registrarse, le armo toda una verificación. Todo eso es un poquito más cómodo hacerlo en estas estructuras. Un ejemplo de cómo esto se escribiría de esta manera sería la siguiente. Pongo el if con la condición, que es la edad mayor a 18, nuestras llaves. En este caso vamos a usar el else. Recuerden que el else va pegadito al cierre. Y en este caso pongamos estas dos. Ahora la vamos a complejizar un poquito aprovechando que tenemos la posibilidad dentro del operador ternario. Fíjense que cambia la situación. Cambia la estructura, cambia la visual. Yo en esta me cuesta un poco si tengo que hacer varios anidados, ¿no? O por ejemplo acá, si la acción es muy larga, me cuesta tal vez un poquito ver cuál es la acción verdadera y cuál es la acción falsa. Acá es mucho más visual, porque lo tengo en distintos renglones, con distintos espacios, ¿sí? No hay problema, Carlos, gracias por el aviso. Quédate tranquilo que queda grabado. Y podríamos hacer, por ejemplo, aprovechar esto y hacerlo un poco más complejo. Le podría incluso anidar adentro otro condicional, donde le digo, bueno, mira, ¿sos mayor de 18? Sí. Entonces, bueno, te podría vender la entrada, entonces voy a proceder a preguntarte si estás registrado. Pensemos que con la edad también viene un booleano. Te digo, mira, ¿estás registrado? Bueno, si estás registrado, te vendo. Entonces ya te digo, no sé, lee ticket. Así le vamos a hacer algo más complejo. No sé, número, le invento un número cualquiera de ticket, función hora, y le ponemos, no sé, 20 30 horas. No sé, precio, hace 1 millón de años no voy al cine, así que bueno, 1000. Y no sé, y le devuelvo un console log, un alert, su ticket, por ejemplo. O mejor dicho, en vez de así, vamos a ponerle, darle con el ticket. Y si no, bueno, y si no está registrado, le mandamos un console que diga regístrese, por favor. Y si no, no te podemos vender la entrada. Fíjense cómo va cambiando la estructura. Esto, si hubiéramos querido hacerlo de esta manera, ya era un poquito más complicada. Teníamos que armar una función, llamarla ahí. Esto cambia bastante la situación. Vengo acá y me dice que no le puede mandar. Creo que incluso acá tengo un error. Stock, línea 130. Ah, tiqui, tiqui. Ahí está. Perfecto, no le podemos vender la entrada. Pero hagamos que nuestras personas sí, que tiene, no sé, 20. Entonces, fíjense, nos tira esto. Acá nos tira un object. A ese alert no fue el mejor. Pero podríamos hacerle, no sé, directamente con el DOM, la posibilidad de armarle el ticket. Fíjense que ahora con este operador, con este condicional que es el if, con su variante if-else, ya podemos hacer cosas mucho más robustas, mucho más prolijas y demás. Tiene la misma lógica, una condición, una acción verdadera y una acción falsa si usamos el if-else. Cambia un poquito la estructura de cómo la vemos, es mucho más visual y mucho más clara. Y al estar anidado, donde yo puedo hacer con las tabulaciones y poder ir diferenciando, es mucho, mucho más cómodo. Hasta este punto, ¿cómo estamos con el if-else y este otro condicional en comparación al operador ternario? ¿Se entendió? Franco dice que sí. ¿El resto? Bueno, continúo. Si no entienden, me cortan. Ahora, vayamos a hacer lo siguiente. Yo les contaba que el if-else tenía la posibilidad de que solamente tenga el if, es decir, solamente la condición con las acciones verdaderas. O sea, puedo prescindir de este else, es decir, puedo prescindir de toda esta acción y solamente ocuparme de que solo haga algo si algo se cumple. Y eso
podemos, volviendo un poquito, a esto de lo que era el stock. Yo puedo, si quiero, y miren ahora cómo lo puedo complejizar, en este bucle, iterar por cada libro. Recuerden que queríamos ver cuántos libros, menos de 10 libros me quedan para avisarle. Y le podríamos decir, mira, vamos a agarrar y por cada libro te vas a fijar si ese stock de ese libro es menor a 10. Y si es menor a 10, vamos a agarrar, vas a ir a buscar a este de faltantes y vas a crear esto. Y le podríamos crear algo más, podríamos decirle, bueno, tenés faltante de libro tanto, no sé, actualmente hay tantos libros. Y fíjense lo que va a pasar. Ejecutamos este y me dice exactamente lo que tenía. Libro 2, libro 3, libro 4 con la cantidad de libros. Incluso podemos hacer esto como para que quede un poquito más prolijo. ¿Qué pasa? Este if solamente lo está ejecutando para aquellos libros menores a 10. Si el libro que justo fue, por ejemplo, el primero, que tiene 10, no va y lo va a saltear. Es decir, en este caso, yo recorro toda la lista, pero solo actúo cuando esto pasa. Cuando no, ¿qué pasa? No hace nada. Incluso podríamos usar algo que está por fuera, esto sí, este detalle lo vamos a abrir entre paréntesis, porque está por fuera del temario que a mí me gusta siempre hablar. Utilizar una palabra que se llama continue. Continue es una manera que tenemos dentro de los bucles para decirle que siga con el siguiente. ¿Podríamos obviarlo? Sí, incluso en la clase que viene podemos dar un par de ejemplos más piolas. Y directamente acá le estamos haciendo lo mismo, no hagas nada. Fíjense cómo acá el if me resuelve mucho más que si hubiera usado un operador ternario. El operador ternario me hubiera exigido que ponga ¿qué hago si no? O el if else, si yo le hubiera agregado el else, tenía que haber hecho, bueno, ¿qué hago si no se cumple? En este caso, el if, como me permite esta estructura medio desmontable, vamos a decirlo, puedo directamente ponerle qué hace si es menor a 10 y si no, no va a hacer nada. No va a ir a buscar a ese lista, no va a crear este li, no lo va a apendear. No me va a crear esta variable local, nada. Me va a ahorrar todo ese trabajo eh, que hace solamente con los menores de 10. Entonces, fíjense cómo ahora incluso podríamos combinar todo esto. Estamos combinando acá funciones, estamos combinando bucles, arrays, objetos y condicionales if, junto con DOM. Fíjense todo lo que estamos metiendo en esta función. Entonces, fíjense cómo ahora también, gracias a este condicional, podemos hacer cosas mucho más complejas, mucho más prolijas, ¿sí? Que tal vez con el operador ternario nos queda un cachito corto. ¿Cómo estamos ahora sí con este if else? Bien, mal, más o menos, mareados. Pregunta. eh, en el caso de tener dos condiciones, ¿acá se usa el AND también o no? Bueno, acá sí, acá la condición va a ser una operación. En este caso yo hice una operación de comparación, pero tranquilamente podría ser un operador lógico. Le podría decir, bueno, mira, siempre que el stock sea menor de 10, no sé, le vamos a inventar. Mayor Y a 5. claro, en ese caso, bueno, dale, se podría poner entre dos, pero no importa. Me gustó el ejemplo. Y mayor a 5.
Se podría. La condición, recuerden que la clave de qué es lo que pende una condición, y eso va tanto para condicionales como para bucles tipo for, todo lo que lleve una condición necesita que la respuesta sea un booleano. Entonces, puedo usar operadores lógicos, como tenemos acá, operadores de comparación, que sé que me devuelve booleanos, directamente el valor de una variable, fíjense que acá yo puse solo registrado, porque bueno, justo esta variable es un booleano, ¿sí? Necesito que lo que esté dentro de la condición sea un booleano de resultado. Así que puedo usar operadores lógicos y operadores de comparación sin ningún problema. Fíjense que ahora se va a reducir a dos, que es el libro 3 y el libro 4, que es entre 6 y 8, que están entre estas dos. Sí. Y mi siguiente pregunta es, más que nada teórica en ese sentido, es, cuando es, pongamos un proyecto largo, supongamos, Ujú. de varios líneas de código, ¿qué conviene más? ¿Tener varias funciones por separado o tener, no sé, en las funciones if, varias if anidados? Y todo va a depender de la lógica. ¿A qué me refiero? Todo lo que vos puedas desglosar para reutilizar va a venir bárbaro. Eso es en el código general, JavaScript, CSS, lo que fuese. Eh, Casi siempre cuando tu función es muy grande, te conviene segmentarla tal vez con cosas genéricas. Ejemplo, em, hagamos que, bien, cuando ustedes se loguean, ¿sí? Vieron que uno se registra, o por ejemplo en la Facu, ¿no? Uno se registra, entra y puede entrar y tener acceso a ciertas cosas. Y por ejemplo, yo como docente tengo acceso a otras cosas. Y tal vez mi supervisor, como supervisor, tiene acceso a otros. Bien, ¿qué define que tiene acceso y que no? Algo que se llama token, una especie de permiso que nos llega. Entonces, por ejemplo, a veces para ver si te muestran algo o no, se arman funciones donde chequean, che, ¿tenés el token habilitado? ¿Tenés el permiso? Bien, entonces, por ejemplo, si yo tal vez para mostrar esto solamente tiene que ser un administrador, pongo un ejemplo real como para que puedan entender esto que yo te trato de transmitir, Franco. Tal vez yo armo una función aparte que sea verificar el token. Entonces mi función va a ser, bueno, anda a buscar este permiso y fíjate si tiene el permiso para verlo. ¿Tiene el permiso para verlo? Condicional. Tiki, lo tiene. Listo, esa es una función. Entonces la invoco acá y le digo, bueno, si tiene acceso y sigo con todo este tema. Es decir, cuando son en los proyectos, siempre que puedas segmentar para reutilizar el código, perfecto. Pero no es que hay una regla de, bueno, cada 50 líneas de código tengo que armar una función. Ahí va a depender mucho de cómo es el proceso. Muchas veces, para que quede más prolijo, todo lo que son verificaciones se hacen en funciones aparte y yo lo único que hago es en una función general la voy llamando como por procesos. No sé si llegué a contestar con eso la duda. Sí, gracias. ¿De qué? Pero no te parezca raro que que pueda tener una función varios condicionales o anidados. ¿Sí? Esto recuérdenlo también para el tema del código, ¿sí? Como por ejemplo esta teoría de, bueno, tengo un código JavaScript, lo pongo en una hoja aparte, no lo pongo dentro del HTML, lo mismo con el CSS. Todo lo que puedo ordenar siempre va a ser más bienvenido porque va a hacer que mi código quede más prolijo, ¿sí? ¿Qué les va a pasar? En los primeros proyectos sus funciones van a ser unos choclos, hasta que le encuentren la mano de y seguramente les pasa que los primeros proyectos van a ser unos choclos y después van a revisar esos proyectos y van a empezar a segmentar. Ah, mira, esto lo puedo ordenar acá, esto puedo hacerle una función, esto puede ser una función, esto puede ser una función. ¿Sí? Piensen en las cosas que se repiten, entonces pueden hacer una función sobre eso y ponerle parámetros. ¿Sí? Pero quédense tranquilos que no se asusten, incluso cuando empiecen a trabajar con gente más senior, que ustedes hacen código, lo revisan y dicen, está bien, pero lo vamos a cambiar. Y no es que su lógica estuvo mal, sino que se las acomodan para que quede más prolijo.
Esto se los va a dar la práctica. Cuanto más código hagan y siempre revisen su código, algo que tiene el desarrollo es que no es que yo lo hago y no lo toco nunca más. ¿Sí? Yo hago un código, después lo reviso porque o algo no funciona o quiero asegurarme que funcione, quiero moverlo para todos lados y que funcione, entonces lo voy ajustando y después uno empieza a ver, ah, mira, esto lo podría reducir a una función, lo podría achicar, lo podría acomodar. ¿Sí? Nunca el código sale bien desde cero. Y aquellos que hacen, que tal vez, no sé, ustedes vienen ahora acá, que lo hice todo más rápido, bueno, es por tiempo, ¿sí? Cuando vas haciendo más tiempo, vas viendo más código, cuando vas viendo más código, vas afinando todos estos temitas. Eso no significa que esté mal, sino que esté más ordenado, nada más. Bien, entonces, fíjense ahora los condicionales. Con esto completamos entre el operador ternario y el if-else dos maneras que pueden incluso convivir, ¿sí? Y que en mucho código conviven, no es como las funciones que hago o función tradicional o función flecha, sino que pueden convivir en algunos momentos que tenga cositas chiquitas, como por ejemplo esto del mensaje de confirmación de un formulario. Lo puedo hacer con un operador ternario, una línea de código y listo. Y tal vez cosas para más complejas o que estén anidados, o tal vez necesito visualmente que quede más prolijo porque así lo puedo ver mejor, un if-else o un if en caso de que no necesite el else, eh, queda perfecto. ¿Yo puedo seguir anidando acá? Sí. ¿Puedo anidar en el else? ¿Puedo hacer otro condicional? Sí. ¿Puedo hacer un condicional, un operador ternario dentro de un operador if-else? Sí. ¿Queda mal? No. ¿Se usa? Sí. ¿Sí? Es muy versátil en ese punto. Por último, quería presentarles al famoso switch. Bien, ¿qué pasa con el switch? El switch no se usa mucho porque la verdad que el if-else arrasa con todo porque es cómodo, uno está acostumbrado, si alguno alguna vez hizo Excel, también dentro de los condicionales de sí, si no, es como una de las estructuras más amigables que tenemos, pero el switch viene a ofrecernos una alternativa a un caso muy puntual. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, ¿no? Si vamos a, voy a dibujarlo acá de vuelta porque la verdad que hice mucho mamarracho en el otro, pero la estructura del condicional en general, operador ternario o if o else, era, ¿no? La condición y dos opciones. Las dos opciones es se cumple con true, no se cumple con false, y ahí viene todo el camino, ¿no? O solamente una acción o otra condición que se pueda desencajar en otras dos opciones, ¿sí? Es todo esto como sigue tu propia aventura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tal vez mi estructura es distinta? Yo no tengo una condición que se cumple o no, sino tengo un caso, tengo un valor que quiero evaluar. Quiero ver si vale algo o vale, no sé si vale A o vale B o vale C, porque según lo que valga son las acciones que yo voy a hacer. Un ejemplo, bueno, en esto que hablábamos de los permisos. Bueno, yo le voy a mostrar algo si el perfil es un perfil de administrador, pero le voy a mostrar otra cosa si es es un perfil de docente y le voy a ofrecer otra cosa si es un perfil de alumno. Ya no tengo esta opción de o es una cosa o es la otra, sino que tengo varias alternativas. En esos casos, el switch viene a ofrecernos una estructura. Ahora, vamos a lo siguiente. Estas estructuras de switch, ¿las puedo hacer con if-else de esta forma? Sí, porque yo puedo evaluar en vez de, bueno, ¿qué perfil tengo? ¿No? Si tengo un perfil administrador, perfil docente o perfil alumno, yo puedo preguntarle, bueno, ¿este perfil es administrador, sí o no? No. Bueno, entonces, ¿es docente, sí o no? No. Bueno, ¿es alumno, entonces? Sí, puedo hacer eso, o sea, se puede transformar, pero el switch nos ofrece una estructura un poquito más limpia en esos casos muy puntuales. Un ejemplo que a mí siempre me gusta hacer es, pensemos que estamos haciendo un programa de un calendario, ¿no? Y un semanal, vamos a decirle, ¿no? Entonces, bueno, hago de agenda, entonces leo, bueno, la persona si es día lunes va al gimnasio, si es martes, no sé, va a danza, si es miércoles, una persona recontractiva, si es miércoles, va a inglés, si es, no sé, jueves, eh,
no sé, va a canto y si es viernes va, no sé, salida. Bien, en estos casos yo lo que quiero evaluar es el día. El día puede ser lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Entonces, en estos casos, el switch sería una buena estructura para resolver esto. ¿Cómo es que se estructura esto? ¿Cómo funciona el switch? ¿Cuál es su sintaxis, mejor dicho? La sintaxis del switch es la palabra switch con, entre paréntesis, lo que se llama una key, que básicamente es el valor, ¿sí? La clave. ¿Y qué va a tener el switch? El switch va a tener algo llamado case. El case es el valor, ¿sí? Es decir, bueno, este dato que estoy evaluando, ¿qué valor tiene? Si tiene este valor, y acá vamos a poner todas las acciones que yo quiero que haga. Después tiene una palabra break, que es para que corte ahí, y eso lo va a replicar las veces que sea necesario por todos los valores que puede llegar a tener esa variable, esa clave. Entonces, por ejemplo, si vamos a esto, yo que sé, en mi estructura de switch, mi key va a ser, bueno, ¿qué día de la semana es? Entonces, bueno, mira, puede ser lunes, dijimos martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Tiki, tiki. Tienen que, ahí está, voy a hacer un poquito de tabulaciones para que sea más fácil, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Te lo voy a sacar por ahora, para así lo hacemos simple. Bien, entonces, bueno, dijimos que si es lunes, va al gimnasio. em, si es martes, va a danza. Si es miércoles, va a inglés. Si es jueves, va a canto. No sé, si es viernes, va salimos. Entonces, ¿cómo es que funciona? El switch, en vez de fijarse si se cumple o no algo, se fija cuánto vale. Y solamente entra al case que corresponde. Por ejemplo, si yo le pongo que día es lunes, solamente va a entrar a este y va a ejecutar lo que yo le ponga acá adentro. Gracias al break, no va a seguir evaluando los otros casos y va a seguir con el código que yo le pongo acá. Entonces, tiki, 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 fíjense lo siguiente, vamos a hacer esto así. Fíjense que yo vengo acá y como le puse que el día era lunes, va a ir al gimnasio. Si yo le hubiera puesto que era jueves, entra directamente con la de vacanto. ¿Qué pasa? Evalúa este valor y solamente se fija, ¿es lunes? No. ¿Es martes? No. ¿Miércoles? No. ¿Es jueves? Ah, listo. Ejecuto todo lo que vos hayas puesto acá. Funciona, acá le puse un console log, pero puedo poner una función, un condicional, un bucle, lo que necesite. Y después, como está el break, listo, no se fija más lo que tenga acá y sigue adelante. Si yo hubiera puesto martes, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Se fija, ¿es lunes? No. ¿Es martes? Así, entro, hago todo esto, break. No me importa nada de lo que pasó acá, sigo abajo. Simplifica un poco ese trabajo y me permite en estos casos donde hay algo muy puntual y no es que tengo una condición que se cumple, no, sino que lo que tengo es un caso, tengo un valor a evaluar y según cada uno de estos datos sigo un cierto camino, el switch me permite hacerlo de esa manera. No es el más común porque la verdad que la gente se acostumbró mucho a hacer el if-else, pero el switch es una linda práctica para esos casos en particular. Ahora, ¿por qué digo que no es lo más común? Porque nos acostumbramos mucho al if-else y esto sí lo puedo hacer en un if-else. ¿Qué me va a hacer? Y me va a hacer un choclito un poquito lindo, pero lo podría hacer. Donde le puedo decir, bueno, mira, sí, día es igual, ¿no? Y esto lo voy a replicar por lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Todo esto le saco las tabulaciones. Y acá voy a cambiar. Lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes. Y ahí haré, bueno, si es lunes va al gimnasio, si es martes va a danza, si es miércoles va a inglés, si el jueves va a canto, si es viernes sale. Y me funciona igual. Pero ¿qué pasa? Bueno, tuve que hacer un condicional por cada uno de todos estos. ¿Podría haberlo hecho nidado? Tranquilamente. Podría haberlo hecho así, ¿no? ¿Es lunes? No. ¿Entonces es martes? No. ¿Entonces es miércoles? Sí. Es un poquito más choclito, pero es completamente válido y funciona de la misma manera. Incluso, fíjense algo que, no sé si notaron, que yo hice acá, que no hice, voy a minimizar esto, en acá. ¿Sí? Usé la misma escritura que hacíamos con las funciones flecha. ¿Se acuerdan que las funciones flecha, si yo le sacaba las llaves y lo escribía en una única línea, podía evitarme el return? Bueno, el if permite hacer lo mismo. Si lo voy a hacer en una sola línea, puedo obviar las llaves. Si no, tendría que colocar las llaves y ahí sí puedo ponerle una misma línea, puedo ponerle un enter si quiero para que quede más prolijito. Detalles que tiene el if, en este caso en el switch, sí o sí tengo que poner las llaves, porque sí o sí voy a tener múltiples líneas. Son alternativas que tengo para hacer lo mismo. En esta tal vez escribo un poco de más porque tengo que repetir el condicional. Acá solamente me fijo del valor y voy generando todas las alternativas. Por último, el switch tiene una variante que se puede agregar y la recomendamos siempre poner, que es el default. Default es break, con su break, ¿sí? Es el caso en que no sé ninguno de estos. Le podemos poner no tiene planes para estos días. O podemos ponerle, bueno, no sé, lo que puso no es un día. ¿Sí? ¿Qué pasa con el default? El default maneja errores o el default maneja casos edge, ¿sí? Casos extremos. ¿Qué significa? Bueno, cuando escribe algo que no es ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. En este caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso donde poníamos el ejemplo de los permisos, bueno, si no es ni administrador, ni alumno, ni docente, bueno, usted no tiene un perfil asignado para, no sé, para manipular dentro del programa. O le podríamos decir, no está registrado porque no lo tengo asignado con ningún rol. ¿Sí? Entonces, el default viene bastante bien en un switch para manejar esas situaciones. En el if else, ¿cuál sería? Bueno, un último if. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos hasta este punto con el switch y con esta diferencia que tiene con los ifs? Bien. Bueno, fíjense cómo ahora todo se va complejizando. Ahora van a ver que después de esta clase voy a cargar más ejercitaciones que tengo pensadas. Pensadas, ya tengo los archivos armados para que sigan practicando. Y fíjense que, perdón que haga hincapié en esto, pero para que vean que es importante cómo vamos integrando todo lo que estuvimos viendo. Este de stock, este es un gran ejemplo, ¿sí? Si no supiéramos lo que son las variables, o qué son las funciones, o qué son los bucles, o qué son los condicionales, o cómo manejar operadores, o cómo manejar operaciones, y ahora, ¿no? El DOM, nada de todo esto lo podríamos haber hecho, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo lo que fuimos viendo se va juntando de a poco, de a poco, de a poco y vamos armando cosas mucho más complejas. Bien, ¿qué vamos a ver la clase que viene? La clase que viene vamos a hablar de todo lo que tiene que ver eventos. Estos eventos se complementan con todo lo que es el DOM. Es la posibilidad de hacer modificaciones, pero no como venimos haciéndolas acá, donde ejecutamos la función y la ejecutamos, sino que medirla, darle la posibilidad al usuario que las pueda controlar. ¿Sí? Por ejemplo, que el administrador pueda apretar un botón y ahí le salte cuántos libros, qué libros son los faltantes o que
el usuario pueda, no sé, cambiar de tema de día a noche o que se pueda registrar en un formulario, ¿sí? Los eventos nos van a permitir ejecutar funciones ante una acción del usuario, ¿sí? Es bastante interesante. Y vamos a hacer una introducción a lo que es formularios. La clase que viene es nuestra clase número 6. Para la clase número 7, ¿sí? La idea es llegar este viernes a poder hacer lo que son formularios, una introducción. Así la clase 7 hacemos formularios y práctica. ¿Sí? Va a ser un pequeño taller en donde vamos a traer ejercicios nuevos, distintos a los que estamos dando en los optativos, un poquito más complejos, para hablar un poquito de, bueno, dudas que tengamos, cómo podemos manejarnos para resolver ciertos problemas, incluso también para que tengan una herramienta por fuera de la cursada de, bueno, si voy a una entrevista laboral o me presento a un concurso, cómo puedo arrancar, de qué manera puedo enfocar, ¿no? Y abarcar un problema que me den, un challenge. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver no este viernes, sino el que viene. Ya igualmente la clase que viene de esta semana vamos a hablar sobre eso. Bien, ¿alguien se quedó con alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien? Bueno, tomo el silencio como que estamos bien. Bueno, recuerden que este viernes vamos a hacer un repasito de esto rapidito para meter con eventos. Cualquier duda, cualquier consulta, quedo a disposición de ustedes. Así que bueno, si no hay más dudas, lo libero por esta noche y muchas gracias por presentarse en esta clase fuera de lo habitual. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.